Porque, Recording como in les digo, progress. hay citas, por ejemplo, que no siempre van a tener su párrafo correspondiente, al menos las cortas. A veces las cortas las ponen así, por decir, aquí hay mucho texto, ¿cierto? Así la colocan, de esta forma. O sea, es válido. O sea, van a estar escondidos, pero en la corta lo único que nos favorece es que va entre comillas. Entonces ahí vamos a saber, y obviamente con los datos del autor, ¿no? Pero como les digo, de esa manera algunas citas se pueden diferenciar porque no van en la misma dirección, van en otra dirección que nos permita visualizar a simple vista si es una cita o no es una cita. ¿Listo? Luego tenemos la cita contextual. La cita contextual nos dice, la cita contextual es un resumen breve de una parte de la obra. Entonces, tenemos ahí cita contextual específica y cita contextual general. Ejemplo, si yo tengo el documento del punto que quiero hablar o del punto que quiero citar, resulta que son de 5 páginas. Un subtítulo nada más, ¿no? Es 5 páginas, pero yo las 5 páginas no la voy a poner, eso no es una cita. Entonces, aquí nos dice que en la contextual se tiene que resumir. Por ende, yo tengo 5 páginas y las voy a reducir, tengo que resumirlas y las voy a convertir en 6 líneas. No, un párrafo que tiene 6 líneas. Entonces, ahí podríamos considerar que es una cita contextual específica. Ahora, cita contextual general, sigo con mis 5 hojas, pero yo lo voy a resumir en un párrafo que contiene 8 líneas. Entonces se dan cuenta que prácticamente al resumir yo estoy siendo muy específica, estoy yendo al grano, como también puedo hablar un poquito más extenso, más general, ¿no? Por ende va a requerir de más renglones, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Después el resto es lo mismo, con énfasis al autor, con énfasis en el contenido, con énfasis en la fecha, es lo mismo. Como les digo, ustedes van a realizar de sus citas ciertos resúmenes y van a ser más específicos, van a ir al grano y sería una cita contextual específica, o un poquito más extenso podría ser una cita contextual general. Nuestras citas, por si acaso, no pueden sobrepasar más de 10 líneas, más de 15 líneas o 20 líneas. No, eso ya no es una cita, ¿no? Entonces ahí tendrían que resumir, ¿cierto? De la capacidad de lectura que cada uno tiene, ¿no? Entonces tenemos ahí, como les dije, la similitud es la misma, con énfasis de autor, autor, con énfasis de contenido, el contenido, con énfasis de la fecha, a la fecha, ¿no? Y lo puedo resumir en 6 líneas, perfecto, está bien. La cita contextual lo puedo resumir en 8 líneas, ¿no? Es un poquito más extenso, ¿no? Y las similitudes son las mismas, ¿no? Muy bien. Cita de cita. Cuando se necesita mencionar un texto citado por otro autor y el original no está disponible para consultarlo directamente. Ejemplo, en el 2021 me compré un libro sobre metodología de investigación y el autor se llama Hernández Sampieri. A ver, ese libro que me compré, que el que lo escribió, el que lo escribió el libro, se llama Hernández Sampieri. Pero me doy cuenta que en la lectura de ese libro he identificado que Hernández Sampieri ha mencionado a otros autores. Es decir, se ha sustentado de otros autores. Por eso hace mención a ciertos autores que han dicho dicha definición o dicho contexto.
dicha definición o dicho texto, dicho contenido, ¿no? Es por eso que ahí nosotros lo podemos denominar cita de cita. Es decir, que el libro, si yo lo tengo en mi palma de las manos, lo tengo en físico, lo tengo el libro de Hernández Sampieri. Y Hernández Sampieri en su contenido se sustentó del autor, a ver, ¿de qué autor? De Velasco, podríamos decir, el autor Carlos Velasco. ¿Ya? Perfecto. Entonces me da a entender que yo no tengo el libro de Velasco. ¿Se dan cuenta? No lo tengo el libro en físico. No lo tengo, pero sí lo tengo el libro de Hernández Sampieri. Entonces, Hernández Sampieri ha consultado o se ha apoyado en lo que dijo Velasco. Entonces, por eso ahí decimos que es una cita de cita, ¿no? Y la similitud es la misma, con énfasis al autor, con énfasis al contenido, con énfasis a la fecha, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, fíjense, un voluntario que pueda leer todas las letras azules, por favor. Voluntario, voluntaria. Que ¿Puedo yo, pueda Lisa? leer. Disculpe. Vamos, señorita. Ok. Montufar y Coronado, 1934. Citado por Cabeza en 2010, escribió: ya no hubo formalidad alguna. El gobierno quedó de hecho en las manos de Caínsta y la Diputación Provincial convertida en Junta Provisional Consultiva. Muy bien. Les pregunto, ¿qué libro tengo a mano? ¿Tengo el libro de Cabeza o tengo el libro de Montufar? Tiene el libro de El de Montufar. Cabeza. A ver, el joven. La señorita ya respondió de Cabeza. ¿El joven? De Montufar. ¿Alguien más? De Cabeza. ¿Alguien más? Cabeza. Muy bien. Tengo el libro de Cabeza. No tengo de Montufar. Yo compré el libro de Cabeza. En la lectura, exacto, en la lectura me doy cuenta que Cabeza ocupó o se sustentó de otro autor que es Montufar y Coronado. Entonces, el texto, ¿quién lo escribió? Cabeza. ¿Seguro? No, El texto lo escribió el Montufar, texto pero fue fue citado escribido por Montufar y Coronado. Exacto. Fue escrito o fue definido o quien puso el significado es Montufar. O sea, el contenido es de Montufar. Claro, pero yo lo menciono porque yo tengo el libro de Cabeza, pero no tengo el libro. Exacto, ¿no? Entonces, para tener más claro, ese contenido, que esa cita, ese texto es de Montufar y Coronado, no es de Cabeza. Pero el libro que se compró, que lo tenemos a mano, mencionó a Montufar y por ende nosotros en nuestra cita de cita, por ende tenemos que colocar los dos. Sí o sí, es una regla, es una norma, porque si nosotros adulteramos esto vamos a tener problemas. Sí o sí tenemos que mencionar a estos autores. ¿Listo? Incluso cuando ustedes hagan una entrevista, igual van a colocar citas en el cual dijo el doctor, tanto dijo, tanto tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí o sí tenemos que poner todos esos datos del libro que hemos consultado. Lo mismo, y siempre está acompañado por esta palabra que es común y frecuente, citado por. Esta palabra es la clave que me permite saber de quién dijo este texto. Tenemos aquí otro ejemplo en el color lila. Tengo el libro de Robinson y ocupó el texto que dice, el texto o el contenido que dijo Domingo. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso es que le digo citado por. Esa es la palabra clave que me permite saber cuál de los dos yo tengo su libro, ¿no? Muy bien. Listen, perdón, disculpe, perdón que le interrumpa una consulta. Las fechas que se encuentran al lado de los nombres, o sea, es la fecha de la que se cita, pero es la fecha de publicación del documento. No. El libro de Cabezas fue publicado en el 2010. No es cuando tú lo has consultado.
tienes que poner los datos en el cual se imprimió el documento, no el día que tú lo has leído o el día que has sacado dicha cita. Eso va, Claro. Claro, eso es el año en que se publicó el libro. Exacto. El Montúfar, Gracias. por ejemplo, fue en 1934, ¿cierto? Luego tenemos las omisiones de cita. Las omisiones de cita, tenemos ahí omisiones de una sola palabra o omisiones de cita de un párrafo. Voluntaria, por favor, que pueda leer la diapositiva. Vamos. Voluntaria, por favor, que pueda leer la diapositiva. ¿Qué parte? Todo La esto. omisión de una palabra o frase. Ya. Vamos. Si el texto omitido es de una palabra o una frase solamente, se procede simplemente a reemplazar ese texto por el signo gráfico respectivo. En efecto, estábamos bajando al refectorio cuando escuchamos unos gritos. Guillermo se apresuró a apagar la lámpara. Conviene respetar la puntuación original, en este caso, el punto después de los corchetes, de manera que el texto conserve su lecturabilidad. Pérez 2022, página 7. Luego está la omisión de más de un párrafo. Si el texto omitido obliga a un salto de párrafo o se omite un párrafo completo o más, los puntos suspensivos encorchetados deberán flotar en la cita para indicar la omisión de un fragmento de considerable tamaño. Muchas gracias. Entonces, ¿cuándo hacemos omisiones de cita? Dejo de compartir y me voy a mi documento Word. Muy bien. Entonces tenemos ahí el documento, el libro. Muy bien. Fíjense. De aquí, a ver hasta qué punto, hasta aquí, digamos. Yo como conocedora del tema, como conocedora de mi objeto de investigación, yo voy a saber, por ejemplo, quiero omitir citas, pero resulta que perdón, me estoy olvidando de algo. A ver. De acuerdo a la lectura que yo hice, he verificado que todo esto primero lo tengo que leer. Entonces, como conocedora de mi objeto de investigación y la lectura que voy a hacer, he identificado que hay palabras que no son importantes. He identificado que hay palabras u oraciones que le dan mucha vuelta al asunto. O hay palabras que no tienen importancia. Por ende, eso va a ser de acuerdo a la capacidad de lectura y comprensión que ustedes tienen acerca de dicha lectura. Por ende, yo puedo, de todo esto, fíjense, de todo esto, yo puedo hacer omisiones de cita, es decir, que voy a cortar, voy a eliminar, porque considero que esa palabra lo dice, lo repite, o muy complicado, o no es de importancia. Por ende, yo lo voy a representar entre comillas, perdón, entre paréntesis o corchetes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la lectura, yo digo, a ver, estudiar es la transformación, ya, esto le da mucha vuelta, por ende, lo elimino. A ver, por lo menos, ya, muy bien. Pero sí, hay palabras que siguen, que están por demás, y yo digo, a ver, ¿dónde está? Es decir, había una palabra que decir. Ya, es decir, esto de acá, fíjense, le doy eliminar. Por ende, le doy ahí, le pongo paréntesis y le pongo los 3 puntos suspensivos. Fíjense, entonces ahí ya me está dando a entender de que yo he omitido palabras, oraciones o párrafos. He omitido y lo he representado aquí. Obviamente aquí le voy a poner su nombre del autor, voy a ponerle el año de publicación y le voy a poner la página, ¿no?
Entonces, ya tiene esos datos correspondientes, pero si cualquier persona, cualquier lector que lee nuestro trabajo de investigación, le interesa saber qué es lo que dice aquí, qué es lo que ustedes han omitido, qué es lo que ustedes han eliminado que para ustedes no ha sido considerado importante, si se puede decir así. Por ende, para el lector, al tener los datos, la página, el libro y el año, el nombre, prácticamente, si a esta persona le interesa, va a comprar el libro y va a leer porque le interesa saber qué es lo que dice acá. ¿Se dan cuenta? Le interesa saber qué es lo que dice acá, lo que ustedes han omitido. Pero como les digo, esto ha sido, ustedes han omitido y lo han representado entre paréntesis con los puntos suspensivos, ha sido a esa capacidad que ustedes han tenido de la comprensión de la lectura. Porque ustedes han considerado que dicha palabra está por demás, que no es de importancia, o dicha palabra le da mucha vuelta al asunto, o dichas palabras son muy complicadas y por eso no las puse y las represento con paréntesis y puntos suspensivos. Entonces ahí podríamos considerar que es que he omitido la cita, ¿no? Por eso es que nosotros le decimos que son omisiones en la cita, ¿no? Puede estar representado por entre paréntesis o entre corchetes, ¿listo? Entonces eso es de acuerdo a la capacidad de lectura que ustedes han tenido. No es nomás eliminar por eliminar, hay que tener mucho cuidado con eso. No se puede eliminar nada más por eliminar. Notas al pie de página. Las notas del pie de página, fíjense, se coloca también con nuestras citas. Ahí tenemos nuestra cita, ya les dije incluso eso anteriormente, pero tenemos ahí nuestra cita y al lado no dice los datos, no dice los datos, no dice el nombre, no dice el año, no dice la página, porque para algunos lo consideran que eso es muy tedioso y que te perjudica en la lectura. Pero si pasa eso, es ahí cuando nosotros tenemos que representarlo y colocamos un numerito. Y ese numerito en el sector de abajo me indica que están los datos del autor. O por último, colocar también, fíjense, colocar una nota, por decir un resumen, un mensaje, una conclusión muy pequeña. Entonces también puedo colocar, ¿no? Entonces eso es la nota de pie de página. Por ende selecciono el párrafo, me voy a referencia, insertar nota al pie de página y por ende ahí ya voy a colocar los datos del autor. Entonces a eso se llama lo que es notas al pie de página. Listo, jóvenes, entonces con esto hemos concluido lo que es el tema número 4. Como les digo, no se compliquen demasiado. Si ustedes saben diferenciar las similitudes y las diferencias de cada una de ellas, va a ser fácil la aplicación de las citas, ¿no? Y encima varía la forma de acuerdo al formato que van a ocupar. Hay formatos APA, formatos Vancouver y formatos hardware. Y hay muchos otros más, pero esas son las más conocidas y las más utilizadas. ¿Listo? Entonces ya su facultad o su docente ya les va a decir cuál es el formato que ustedes van a realizar para sus trabajos de investigación. Otro punto importante que les quería mencionar es aquí que nosotros, por ejemplo, el docente nos pide que hagamos nuestra tarea y obviamente nos pide que nosotros pongamos la bibliografía. A ver, un ratito, por favor, voy a ver si puedo copiar. A ver, vamos a ver acá. Voy a copiar un link. A ver, voy a copiar un link. Un ratito, por favor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros frecuentemente cuando el docente nos dice hagan una tarea y coloquen la bibliografía? La mayoría obviamente consultamos en el internet y lo que hacemos es esto, copiar el link
del Google. Y listo, y lo pegamos. ¿Y eso es bibliografía? Les pregunto. ¿Eso es bibliografía? Les pregunto. No, porque los documentos que están en internet son también extraídos de otros libros, o sea, es la cita de la cita de la cita. Ya, perfecto, muy bien. El link, obviamente, es un link, ¿no? Pero no nos indica quién lo dijo, ¿cierto? Y es importante colocar, por eso existe un formato, y ese formato lo tienen que respetar. Si lo rellenan con el nombre del quien lo publicó, con la fecha y el día que consultaron dicho link, recién están cumpliendo con el formato de una bibliografía. Entonces, prácticamente, como les digo, ustedes tienen que cumplir ese formato. Entonces, yo puedo ir a lo que es referencia, me voy a insertar cita, agregar nueva fuente, y fíjense, aquí tenemos las opciones. Nosotros hemos rellenado de un libro, y los campos, los cuadraditos, los datos, se piden otros tipos de datos. Pero aquí tenemos artículos de revista, tenemos, incluso vamos a sacar de periódicos, ¿no? Tenemos ahí de sitio web, ahí está el sitio web. Entonces, por ende, todo sitio web está publicado por alguien, y ese nombre lo tenemos que poner, ya sea de una persona o de la empresa que ha publicado dicho artículo. Aparte de eso, tenemos que poner el nombre en el cual, cuando ustedes entran a Google, ¿cierto? Les aparecen varias opciones. Esas opciones ustedes tienen que ponerla ahí, esa opción, el nombre del tema que a ustedes les interesa, ¿no? Obviamente el año, todo artículo tiene igual el mes, el año y el día en que ha sido publicado, la fecha, ¿no? Aparte de eso, fíjense, de rellenar esos datos, aquí recién nosotros pegamos lo que es el link, el URL. Ahí recién pegamos, y aquí donde dice año en que se consultó. Yo lo consulté en el año 2023. Lo consulté en el mes de febrero. Ya, no importa. Febrero. Y lo consulté el 29 de febrero. No, 15 de febrero. Esa fecha es el día en que yo lo consulté, y estos datos sí o sí tienen que ir. Sí o sí. Entonces, si ustedes colocan de esta manera, quiere decir que está de manera adecuada colocados los datos. Vamos a suponer, a ver, le vamos a poner acá. López Candará. María le vamos a poner, ¿ya? Entonces le doy a agregar, le doy a aceptar. Vamos a suponer que el libro que consulté se llama Estrategias de Aprendizaje, ¿ya? Vamos a suponer que fue publicado el libro en el 2000, en el mes de abril, y el día 3, ¿ya? Entonces le doy a aceptar. Fíjense, ya rellené esos datos, por ende le doy a aceptar. Ahora fíjense lo que va a pasar acá en mi bibliografía. En mi bibliografía prácticamente son todas las fuentes que he consultado, y le doy aquí. Tenía que darle a actualizar nada. Un ratito. Actualizar bibliografía. Y fíjense, ¿qué apareció? ¿Se dan cuenta? Apareció el nombre del autor, el año en que se publicó dicho artículo, el título en el cual yo puse estrategia de aprendizaje, y este es lo más importante. Recuperado el 15 de febrero del 2023, y ahí está el link. Esa es la manera correcta
de colocar la bibliografía del internet. Entonces, si ustedes cumplen de esta manera, esa es la manera correcta. No es nomás copiar y pegar y eso es bibliografía. No. Entonces, esos aspectos hay que mejorar. ¿Listo? Entonces, jóvenes, con eso hemos concluido lo que es el tema número 4. Cualquier docente que les explica acerca de las citas, de la bibliografía, tomen mucha atención, porque no solamente una vez le van a explicar, no le van a explicar todo el tiempo. Y es algo que ya ustedes deben saber y dominar. ¿Listo? Si no ponen atención, van a tener dificultad en hacer su trabajo de investigación. Muy bien, detener grabación, dejar de compartir. Y nos vamos al siguiente tema, que es presentaciones orales. Muy bien, tenemos aquí el tema. Empiezo a grabar. Grabar. Un ratito, por favor. Recording in progress. Nuevamente en el chat, por favor, colóquenme la palabra presente. Nuevamente en el chat, colóquenme la palabra presente, por favor. Muy bien. Entonces empezamos con el tema número 5. No nos olvidemos que en el tema número 1 nosotros hemos hablado de metodología. Y aún así no hemos acabado de hablar del mundo de las metodologías, porque de acuerdo al área que ustedes están, existen ciertas metodologías específicas que ustedes las van a utilizar en su área, ¿no? Aún así, le falta mucho que hablar acerca de las metodologías, de los métodos que vamos a ocupar. Luego, en el tema número 4, hemos hablado sobre los informes científicos, es decir, ya hemos transcrito nuestro trabajo, por ende, ya lo hemos imprimido, nuestro trabajo de investigación, nuestro documento. Pero ahí no acaba. Ahora llega el momento de presentar nuestro trabajo de nuestro proyecto, nuestro trabajo de tesis o nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces es por eso que vamos a hablar en el tema número 5 sobre las presentaciones orales. Muy bien. Voluntario, voluntaria, por favor, que puede leer la diapositiva. Vamos. Yo lo hice. Objetivo de la presentación oral. El investigador ha realizado la entrega del informe escrito. Para este fin ha empleado un tiempo amplio en su elaboración, muchas horas de insomnio, inversión de recursos materiales necesarios y suficientes para alcanzar los objetivos establecidos en el diseño final. Las etapas anteriores de la investigación han sido importantes. Ahora falta la presentación oral del trabajo o defensa del trabajo, para lo que se dispone de un tiempo mínimo y este es tan importante que requiere cumplir con otros pasos para la culminación exitosa. Esta consideración se puede resumir en la siguiente frase. Estos pasos a seguir pueden ser utilizados con varios propósitos, lo que se establecen en la identificación del objetivo de la presentación. En la presentación de trabajo se requiere cumplir con la regla de la 3P, la que se explica en los siguientes pasos: planificar, practicar y presentar. Muchas gracias. Entonces, como les iba diciendo, ya nosotros hemos imprimido nuestro documento, nuestro informe, ¿cierto? Pero ahora llega el otro paso, que es la presentación oral. Fíjense, aquí nos habla de planificar, pero ¿qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a planificar? La presentación. Muy bien. Entonces voy a planificar prácticamente el dominio, tratar de dominar qué. Tratar de dominar qué. La presentación de la tesis o cualquier exposición. Claro, sí. O sea, de mi trabajo tengo que prepararme, ¿cierto? Dominarlo. Porque obviamente en la presentación yo no voy a salir con mis cuadernos y me voy a poner a leer. Entonces tengo que dominar. Y para dominar ese tema no va a ser en un día ni en 2 días. Y tengo que preparar semanas. Porque al menos en una tesis, obviamente ustedes tienen que conocer con exactitud
o en pocas palabras, ustedes tienen que conocer de memoria sus objetivos, por ejemplo. De memoria ustedes lo tienen que saber, ¿no? Entonces, por eso, esa presentación nos dice, nos indican los pasos, y uno de los primeros pasos es planificar. Planificar el estudio, es que me permita dominar mi trabajo de investigación. Y no solamente dominarlo, aparte de eso tenemos que preparar los materiales que nosotros vamos a ocupar, ya sea PowerPoint, ya sea Prezi, o por último, mi papelógrafo. ¿Será que el papelógrafo se puede hacer en media hora? No. No. No, ¿cierto? Eso nos va a llevar hasta días, porque a veces tienen imágenes y las tenemos que hacer bonitos, ¿cierto? Eso se puede tardar hasta semanas. El tipo de letra que vamos a ocupar, si lo vamos a hacer como un mapa conceptual, ¿cierto? Entonces todo ese conocimiento lo vamos a plasmar en nuestro papelógrafo, por último, en nuestras diapositivas, ¿cierto? Los colores, tamaño de la letra, transcribir, ¿cierto? Todo eso no es cuestión de media hora, ni una hora, ni 3 horas. Hay que preparar, por eso se nos dice ahí planificar. Y luego tenemos que practicar antes de nuestra exposición. Muy bien. ¿Otro voluntario? Voluntaria, por favor, que pueda leer la siguiente diapositiva. ¿Vamos? Yo, licenciada. Vamos. La planificación de la presentación. La primera regla de oro de una buena presentación es la planificación. Durante este proceso, lo primero que se realiza es la identificación del objetivo y luego se efectúa una descripción del contenido general de la exposición. Para una buena presentación, la regla de oro es prepare, prepare, prepare. La planificación es todo. Cuando se tiene un mensaje verdadero en la mente y en su corazón, una necesidad perentoria de hablar tiene pocas probabilidades de fracasar. La verdadera preparación consiste en extraer algo de conocimientos que se tienen, ordenar el pensamiento y nutrir las propias convicciones. En este paso, debemos seleccionar los medios que vamos a utilizar en la exposición, para lo cual se debe considerar que en algunos casos el equipo principal de exposición puede quedar fuera de servicio por corta energía, virus en el computador, etc. Lo importante es que debemos prever medios alternativos de la exposición. Se debe considerar los siguientes aspectos. Muchas gracias, Camila. Muy bien. Entonces, aquí nos indica un punto importante, que si nosotros tartamudeamos demasiado, significa que no conocemos qué. Nuestro tema. Nuestro tema, exacto, ¿no? Entonces, si realmente ustedes están preparados y ya tienen dominio de su tema, es obvio que ustedes van a tener esa naturalidad, ¿cierto? No va a haber interrupciones, la comprensión va a ser fácil para el auditorio, ¿cierto? Entonces ahí no va a haber problema. Pero otro punto importante que nos dice útil es seleccionar los medios en el cual nosotros vamos a utilizar, ya sea medios, como decir, el papelógrafo o utilizar la computadora, pues. Pero ¿y qué va a pasar si en plena exposición estoy con mi computadora y ¡zas! Vino un corte de energía de luz? ¿Qué va a pasar? ¿Suspendemos la clase? ¿Suspendemos la exposición? ¿Suspendemos la defensa? ¿Qué hacemos? Tiene que seguir la exposición. Un plan B. ¿Ya? Exacto. Y si ustedes están en una exposición, de clase, su docente les dijo, a ver, el grupo número 4 va a hablar de tal tema y se va a tardar 1 hora y media o sea, tienen toda la clase para hacer su exposición. Se cortó la luz. ¿Qué otra alternativa harían? Pero si se cortó la luz y no se puede conectar al computador o que alca la pizarra, podemos optar, si es de día obviamente, por usar la pizarra con un marcador e ir escribiendo los puntos que vamos a tocar. Esa es la alternativa. Creo que es la alternativa principal de la pizarra. Exacto, muy bien. Porque no va a haber tiempo para hacer un papelógrafo, ¿cierto? No va a haber tiempo, ¿cierto? Entonces, la mejor ayuda ahí es la pizarra.
Entonces ahí ya ustedes, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen, ustedes van a hacer un mapa conceptual, van a utilizar las redes conceptuales, ¿cierto? Van a utilizar esquemas y de acuerdo a esa explicación van a ir anotando punto por punto en la pizarra, ¿se dan cuenta? Entonces ya ahí les salvó, porque ustedes no pueden decir en una defensa, ay, se cortó la luz, entonces suspendemos la exposición o suspendemos la defensa. No. ¿Y qué pasa si no hay pizarra, por ejemplo, en una defensa? ¿Qué pasaría si no hay pizarra? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Continuar con la exposición de manera verbal y pues, se podría utilizar las manos para ejemplificar un poco. Ya, pero en una defensa, fíjense, está bien, perfecto, pero ustedes ya tienen que prever eso. Ya no pueden justificarse y decir, ay, voy a ocupar la pizarra. ¿Y qué pasa si no hay una pizarra? Ustedes para que no les suceda eso, de que haya un corte de luz, tuvieron que haber hecho un papelógrafo. Sí o sí. O sea, aquí no hay excusa, porque ustedes ya están sobreavisados. ¿Entienden? Ya ustedes no pueden, a esas alturas de defensa, no pueden decir, ay, es que se cortó la luz y lo suspendemos. No, ya tenían que haber tenido un papelógrafo. Ya tenían que haber tenido. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de las excusas. No puede vivir con excusas, porque yo he visto en salas de defensa de unos compañeros que no ha habido pizarra, pero tenía su papelógrafo por si acaso, ¿se dan cuenta? Entonces ahí ya nosotros tenemos que tener esa capacidad de que si se llega un problema, nosotros podemos solucionarlo. ¿Qué objetivo tiene tu presentación? ¿Voluntario? ¿Voluntaria, por favor? ¿Antonella? ¿Ya dicen, por favor? Vamos. Ok. ¿Qué objetivo tiene su presentación? En este caso se requiere identificar el objetivo de la presentación que propone alcanzar el ponente, que espera de la audiencia como resultado, y en este punto hay que considerar el nivel de auditorio a quien va a dirigir, para lo cual se menciona como ejemplo algunas de las acciones siguientes: buscar financiamiento, enseñar un conocimiento, motivar a que se apliquen los resultados, persuadir a las próximas acciones a realizar, tomar decisiones sobre alternativas presentadas y vender una idea o producto. Muy bien. Aquí lo que tenemos que tener claro, que no es lo mismo objetivos generales y objetivos específicos, no es lo mismo, es otra cosa, que prácticamente nos dicen que son acciones y tareas que nos van a permitir hacer para que nosotros podamos solucionar los problemas de investigación que vamos a hacer. Los objetivos aquí, en este caso, yo como investigadora me voy a plantear objetivos. ¿Por qué me interesa hacer un tipo de investigación acerca de los riñones, por ejemplo? ¿Por qué? Entonces a eso le denominamos lo que son justificación. Entonces ahí en mi trabajo de investigación voy a plasmarlo por a qué me llevó a hacer ese tipo de investigación. Ah, porque yo quiero conocer a profundidad acerca de los riñones, me quiero especializar, o por último, siento la necesidad de comprender más este punto porque tengo un familiar que está enfermo y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, de esa manera ustedes se van a justificar por qué están haciendo ese tipo de investigación. Pero aparte de eso, ya cuando llega la presentación, ustedes, por ejemplo, lo están haciendo con fines lucrativos, ese trabajo de investigación, lo están haciendo con fines lucrativos, es decir, económicamente. Esa investigación lo están haciendo para hacerse millonarios, ¿sí o no? No, ¿cierto? Están porque quieren ayudar a solucionar los problemas o los tipos de problemas que hay acerca de la salud, ¿cierto? Por ende, en la presentación, el objetivo sería enseñar ese conocimiento que ustedes aprendieron sobre el sujeto de investigación. Prácticamente ahora lo vamos a presentar y entonces mi objetivo es enseñar. Todo lo que yo sé, ahora lo voy a enseñar. Entonces, uno de nuestros objetivos primordiales en nuestra presentación es enseñar ese conocimiento
y motivar a que apliquen los resultados, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo de nuestra presentación. Y no la parte económica, ¿no? Ese no es su objetivo. ¿Listo? Excepto que trabajen en De una empresa. vender una idea o producto, entonces eso no es mayormente No. para un promotor, ¿no ve, licenciado? Claro, claro. Ustedes están aprendiendo un conocimiento y ese conocimiento lo van a defender y lo van a hacer público, ¿cierto? Ahora, si trabajan en una empresa, qué sé yo, Coca-Cola, leche o zapatos, qué sé yo, ahí su objetivo es otro, porque su objetivo es captar clientes. ¿Se dan cuenta? En cambio, ustedes van a dar a conocer algo de su objeto de estudio, ya sea con la solución de problemas o con el descubrimiento de algún medicamento o un antídoto. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos cómo preparar una apertura de la presentación. Voluntario, por favor, solamente quiero que me lea la primera impresión. ¿Vamos? La primera impresión. Voluntario, por favor. ¿Listen? Vamos. Ya. Un buen comienzo debe ser planificado, porque la mente del oyente está fresca y es relativamente fácil de impresionar. La introducción debe ser breve, para permitir entrar al tema principal con el menor número posible de palabras. La impresión inicial se debe quedar en el auditorio, debe ser positiva. Se debe tener contacto visual con la audiencia, mostrar expresión corporal serena, tener un buen aspecto físico, estar bien peinado y vestido de acuerdo a las circunstancias de la presentación. Con la sobriedad del caso, use ropa y calzados cómodos. Cuando se pare por primera vez frente al auditorio, tome un momento para organizar sus papeles o simplemente respirar profundamente para sentirse bien. La audiencia esperará. Preséntese erguido, porque da una imagen positiva y lo que diga será más creíble. Trate de tener los pies de forma que estén separados en el mismo ancho que los hombros para mayor estabilidad y comodidad. Muy bien, hasta ahí nomás por el momento. Muy bien, la primera impresión. ¿Sería correcto que en plena defensa o exposición yo me vaya de tenis, de short y polera? No. No, ¿cómo tengo que ir? ¿Con ropa de marca? ¿Con No. qué? ¿Cómo tengo que ir entonces? Bien vestido para De representar. acuerdo a las circunstancias de la presentación. Sí. Ya, pero estamos en una exposición, en una defensa. ¿Cómo me voy vestida? ¿De manera formal? Formal, ¿cierto? O sea, no siempre es necesario con sacos, ¿cierto? Pero una camisita bien planchadita, ¿cierto? Ir. Al menos los hombres igual tampoco no es necesario que vayan con... Bueno, en una defensa de tesis sí, tienen que ir con sacos. Pero ya en una defensa de clase, por ejemplo, una exposición, obviamente igual tengo que ir con camisita, ¿cierto? Entonces hay que vestirse adecuadamente, al menos cuando hacemos nuestras presentaciones. ¿Listo? Fíjense, nos dice que nosotros tenemos que estar erguidos. No podemos estar ahí agachados, nuestra cabeza mirando al bajo, por último nuestra mirada mirando en el techo, ¿cierto? Y también nos dice que utilicemos ropa adecuada, ¿no? Yo me acuerdo que mi compañera una vez en el primer semestre fue de minifalda. Les pregunto, ¿la audiencia estaba más concentrado en el tema o en ella? En ella. En ella, ¿cierto? Entonces, ahí ya depende, no sé, vuelvo a repetir. Si ustedes están yendo con ese objetivo de ir a la universidad, a buscar marido o a buscar mujeres, bueno, ya ese es su problema. Yo lo único que les digo es que esas personas que tienen ese tipo de objetivos no van a pasar ni al tercer año ni el tercer semestre. Es lo único que les digo. Entonces aquí nosotros vamos a la universidad con el fin de aprender, con el fin de preparar. Entonces, por ejemplo, esa de mi amiga, como le digo, no cursó o no pasó ni el tercer semestre. Se quedó ahí, estancada, porque su objetivo de ella es otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Otro voluntario, ¿cómo captar la atención de la audiencia?
¿Vamos? ¿Cómo captar la atención de la audiencia? Vamos, jóvenes, señorita. Es uno de los aspectos que debe aprenderse el expositor, ya que debe motivar al receptor o receptores para hacer que en estos despierte el interés por el tema de exposición. La atención depende de la importancia de lo que dice el expositor. Tiene una clara preeminencia el que se expone sobre la forma de hablar o el cómo de la exposición. Se recomienda al expositor atraer la atención de la audiencia de la siguiente manera, que es mostrar cómo el tema afecta los intereses supremos del auditorio, despertando la curiosidad, relatando una narración de interés. Comenzar con un ejemplo determinante, atrayendo la atención con algún objeto, haciendo una pregunta, comenzando con la cita certera, iniciar con aciertos sorprendentes. Muy bien, señorita, muchas gracias. ¿Cómo captar la atención de la audiencia? ¿Sería necesario que me vista de payaso para que todos me tomen atención? No. No. No, ¿cierto? Entonces ahí ya está de acuerdo a la habilidad que cada expositor tiene. Y una de ellas es la voz. La voz es muy importante. El grado de voz que yo utilizo cuando yo expongo. Va a haber, obviamente todo el tiempo no van a estar hablando de voz alta. Va a haber ocasiones donde van a bajar la voz. Pero va a haber momentos que las tienen que subir. Obviamente no vamos a gritar, ¿no? Pero tenemos que subir, porque si nosotros hablamos todo el tiempo de manera lenta, despacio, es obvio que la audiencia se va a ¿se va a qué? Dormir. Dormir. Se va a dormir o se va a cansar. Exacto, se va a aburrir, se va a cansar, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos tenerlos así a nuestra audiencia. Entonces, nosotros podemos utilizar las imágenes, videos, ¿cierto? O preguntas también nos dicen, ¿no? Pero no siempre, o sea, no siempre que ustedes van a hacer preguntas al auditorio. Más bien, ellos les tienen que hacer la pregunta a ustedes. Pero obviamente siempre respetando esta secuencia, porque existe una parte donde van a llegar las preguntas. Entonces, aquí lo primero es que ustedes expongan primero para después pasar en el otra área que es la lluvia de preguntas, ¿no? Entonces, siempre tener mucho cuidado con eso, incluso ocupar ciertos ademanes como los brazos, ¿cierto? Los brazos, los movimientos, ¿cierto? Para que yo pueda captar la atención de la audiencia y la audiencia no se aburra, no se duerma. Lo que no se debe hacer al inicio de una presentación, pedir disculpas, pero ojo, aquí si ustedes se tardaron demasiado, hubo problemas técnicos, llegaron tarde, qué sé yo, sí o sí tienen que pedir disculpas. Hacer muy, pero muy formal un comienzo, iniciar con un cuento humorístico. Aquí tienen que tener igual cuidado. Ustedes pueden hacer chistes, qué sé yo, pero siempre relacionado con su tema. No me pueden pasar a otros temas. Por decir, ¿qué pasa? Yo hablo sobre metodología de investigación y de repente le hago un chiste obsceno, un chiste sobre sexualidad. Entonces no tiene nada que ver la sexualidad con la metodología de investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces no es coherente que yo realice esos tipos de chistes. Entonces si yo voy a realizar un chiste, tiene que ser relacionado con lo que yo estoy hablando o por último, mejor no las hago. ¿Listo? Luego tenemos qué contiene el desarrollo de la exposición. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? ¿Vamos? ¿Vamos, jóvenes? No se peleen, no se peleen. Harold, Andy, Montesinos, lea por favor, Harold, la diapositiva. Harold. Sí, dicen Vamos a leer. Ya. ¿Qué contiene el desarrollo de la exposición?
Claro. En este paso se describe el contenido. Hay que identificar las actividades del ponente como la de la audiencia, completar con los objetivos que persigue la exposición. ¿Se escucha? Sí. Siga. Escriba su presentación con frases cortas, resumir las ideas principales que se van a exponer y que permiten ajustarse al tiempo disponible. Numere y ordene sus fichas de exposición con llamadas como ser para llamadas en un tipo de letra. No sé si es señal. ¿Los demás lo escuchan bien? No. Va a disculpar, Harold, vamos a cambiar de persona, creo que tiene problemas de señal. Por favor, sí. Otra persona. Yo lo leo. Vamos, Melanie. ¿Qué contiene el desarrollo de la exposición? En este paso se describe el contenido de la presentación, se establece qué conocimientos y experiencias van a ser expuestas, hay que identificar las necesidades del ponente como las de la audiencia, completar con los objetivos que persigue la exposición. Escriba su presentación con frases cortas, resumir las ideas principales que se van a exponer y que permitan ajustarse al tiempo disponible. Numere y ordene su ficha de exposición con llamadas como ser, para aquí, cambiar de diapositiva, pausa aquí, coloque llamadas en un tipo de letra distinta o con resaltados. En la planificación se debe establecer cuál será el desarrollo de la exposición. Es necesario que se realice una explicación permitiendo hacer conocer al auditorio que la presentación busca una manera de resolver el problema planteado. Si durante la exposición requiere presentar información técnica detallada, toma un tiempo en prepararla en forma separada de las ayudas de la presentación. Muchas gracias. Obviamente contiene nuestra defensa, nuestra exposición contiene conocimiento, ¿no? Este conocimiento que es sobre nuestro objeto de investigación, ¿cierto? O nuestro tema de exposición, ¿no? Aparte de eso nos dice que nosotros debemos utilizar mucho lo que son las fichas. ¿Ustedes han ocupado fichas en el colegio, en su exposición? ¿Alguien? ¿Alguien ocupó fichas? ¿Qué son las fichas? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea qué son las fichas? Son como las guías del tema que estás exponiendo. Muy bien. Y eso está plasmado en una cartulina de tamaño, más o menos, ¿cuánto es el tamaño de la ficha? Está bien, está bien. ¿Pero qué tamaño tiene la ficha? Más o menos, ¿una idea? Normalmente las fichas se colocan en cartulina, pero la cartulina son pequeños cuadraditos, si no me equivoco, de 12 a 15 centímetros, de 15 por 12. Entonces ahí, en la ficha, nosotros colocamos el orden de nuestra presentación. Es decir, primero voy a hablar de introducción y obviamente algunas palabras claves que quizás año o sean complicadas o autores que sean complicados o por último una frase que me haga recuerdo o puntos importantes que yo debo tomar más importantes. Entonces las fichas me van a ayudar a tener este orden de lo que yo voy a hablar, porque no nos olvidemos que la diapositiva, o sea, solamente una lámina se ve. No se ven todas las láminas al mismo tiempo, del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, por ende, las fichas ahí me permiten también tener esa secuencia de lo que yo voy a hablar. Pero aparte de eso, un punto importante aquí es el tiempo. El tiempo en lo que yo voy a hablar de mi diapositiva, el tiempo es corto. Al menos en una defensa de tesis, el tiempo es 45 minutos. Pero ojo, no se puede hablar los 45 minutos, es 30 minutos. Entonces, para ser preciso en su trabajo de investigación, más importancia se da al problema, obviamente primero el tema, ¿no? El problema, los objetivos de investigación, las hipótesis y las variables que ustedes van a utilizar, y luego tenemos
los métodos que van a ocupar y finalmente las conclusiones y recomendaciones de su trabajo de investigación. No le dan mucha importancia al marco teórico, pero ojo, si ustedes utilizan palabras que son desconocidas, palabras que quizás no tienen secuencia o no tienen relación cuando ustedes han planteado su objetivo y el método que han ocupado, y peor el análisis de datos, entonces no hay relación, o sea, y eso me indica que ustedes no dominan la parte del marco teórico. Entonces el jurado lo único que va a hacer es retroceder hacia atrás y lo primero que los van a explotar es en el marco teórico. ¿Por qué? Como les digo, es muy frecuente utilizar las palabras en nuestro trabajo de investigación, las palabras estrategia, técnica. ¿Y qué es estrategia? ¿Qué es técnica? Entonces, si ustedes en su objetivo no lo han planteado bien o se están equivocando mucho, ahí lo van a someter en el marco teórico. Y prácticamente su trabajo de investigación no tuviese sentido. Entonces, como les digo, cualquier palabra que ustedes ocupen se supone que domina la parte teórica. Y por ende va a ser fácil poder relacionar una variable con otra variable, cuáles son los resultados y qué objetivos he planteado para solucionar ese problema. Entonces, si hay relación, me dice que ustedes entienden la parte teórica del sujeto de investigación. Pero si no hay esa relación, listo, lo van a hacer patalear en el marco teórico, ¿no? Entonces, como les digo, va a haber diapositivas en el cual quizás yo me pueda tardar 10 minutos en explicar esta diapositiva. En esta diapositiva me voy a tardar, qué sé yo, 1 minuto. En esta otra diapositiva, qué sé yo, 5 segundos. Entonces va a haber, ustedes se van a concentrar más en esos puntos que son los objetivos específicos, hipótesis, los métodos que han ocupado y las conclusiones. No le van a dar mucha importancia al marco teórico, como les digo. Si ustedes no dominan bien y no lo relacionan bien entonces se van a quedar en el marco teórico, ¿no? Entonces, aparte de eso, en nuestra defensa, en nuestra posición, nosotros tenemos que tener un ayudante, un compañero que nos permita saber y indicarle a esa persona que se detenga en tal diapositiva, porque obviamente yo tengo que explicar y de acuerdo a la importancia de la explicación, quizás yo me voy a tardar 10 minutos en una sola diapositiva, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente le tengo que indicar a la persona que dé una pausa, ¿no? Porque imagínense que les habla aquí, que se salte a cada rato, que se salte, entonces, no, o sea, la explicación tampoco va a ser sumamente rápida, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que tener un compañero, una compañera. Final de la exposición. Voluntaria, por favor, vamos. Vamos, jóvenes. Vamos, jóvenes. Yo. Vamos, señorita. Ya. Es tan importante como el inicio. En este paso se debe planificar con cuidado, considerando que lo último que se dice tiene mayor probabilidad de quedar en la memoria. Hay que prepararla con el mayor cuidado. Se debe escribir y conocer al pie de la letra cómo va a terminar, recomendando los siguientes aspectos en su planificación: resumir, repetir y bosquejar brevemente los puntos principales que se han tratado, exhortar a la acción, brindar una galantería sincera a la audiencia, provocar risas, citar versos apropiados, citar un pasaje de la Biblia. Muy bien, entonces obviamente yo tengo que dar indicios de que ya he finalizado mi exposición, ¿cierto? Y puedo concluir con un resumen, con un chiste, pero vuelvo a repetir, el chiste tiene que estar adecuado a lo que ustedes están hablando y no chistes obscenos, ¿listo? Entonces ahí ya prácticamente una vez que ustedes han finalizado la exposición, hago el resumen y luego viene lo que son la lluvia de preguntas, ¿no? Entonces, ahí en el periodo de preguntas, si les llueve demasiado las preguntas, prácticamente el jurado no ha comprendido y es por eso que les va a llover las preguntas. Por eso les digo, cuando ustedes expliquen y hablen, lo más importante, ustedes tienen que hablar sobre su objetivo, sobre el problema, sobre la relación que tiene cuando elige una variable, cuando una variable es consultativa,
cuando una variable es cualitativa, cuando una variable es por intervalo de razón. Entonces, como le digo, ustedes tienen que dominar palabras que no conozcan o que la conocen, la tienen que saber rápido su definición. Porque si no hay relación con el objetivo, no hay relación con las variables, no hay relación con el método que ustedes están utilizando, me da a entender que no dominan nada, no saben nada, no saben ni el marco teórico. Entonces, si ustedes saben, entonces no les va a llover la pregunta. A lo mucho le van a preguntar una o dos preguntas. Y eso significa que se comprendió lo que ustedes están exponiendo. Pero si les llueve la pregunta, es muy probable que obviamente no dominaron el tema, por ende les llueve la pregunta y los van a hacer patalear en el marco teórico, ¿no? Y otra cosa, no se pueden enojar ustedes cuando su tutor les haga preguntas. Ustedes tienen que mantenerse serenos, ¿cierto? No enojarse. Otros aspectos a tomar en cuenta. Voluntario, voluntaria, por favor, práctica de la presentación. ¿Vamos? Voluntario, voluntaria, por favor. Vamos. Voy a agrandar un poquito. Vamos, jóvenes. La otra regla del oro para un expositor es que hay que practicar, practicar y practicar, para lo que se alcanza la naturalidad. La naturalidad se va adquiriendo con la práctica de la integración de varios detalles entre los que se encuentran el conocimiento del tema. Así se construye la confianza que le permitirá alcanzar un estado de ánimo favorable a través de los siguientes aspectos. ¿Hasta ahí o lo leo el otro mes? Todo, por favor. Revisión de la información a presentar. Cuando se realiza la práctica de la presentación, hay que hacer una prolija revisión de la información a presentar para mostrar claridad de las ayudas, calidad de la misma para causar un buen impacto de la audiencia. Escriba su presentación con frases cortas para resumir las ideas principales que se van a exponer y ajustar al tiempo disponible. Realizar presentación previa. Durante la práctica debes realizar presentaciones previas ante otras personas, delante de una cámara de video. Realizar grabaciones, materiales que se deben recisar y corregir a nuevos ejercicios. Previamente a su presentación familiarice con el auditorio, con el podio y cómo funcionan los medios de exposición. Practique con el equipo de diapositivas y las ayudas usará durante la exposición. Realice las prácticas hasta que se sienta con la confianza de presentar sin recurrir a sus ayudas. Para el ponente nervioso o viñoso, cuanto más practique y esté seguro de sus habilidades, se sentirá a gusto. Muchas gracias. Entonces, aquí en la revisión de la información a presentar, obviamente, si ustedes conocen a la perfección su objeto de estudio, por ende va a ser fácil lo que es la revisión, ¿cierto? En el cual voy a poder identificar qué palabras estoy ocupando con frecuencia, qué párrafos, si los párrafos tienen relación, si se entiende la forma en cómo estoy exponiendo mis ideas. Entonces ahí ustedes tienen que revisar antes de imprimir el documento, ¿no? Luego tenemos realizar presentación previa. Antes de la exposición, mejor si yo practico. Una de las técnicas que nos dice acá es los videos. En los videos yo me grabo, obviamente practico, y una vez terminado el video, obviamente voy a ver, y ahí voy a ver los errores que estoy cometiendo. Leo muy lento, despacio, me muevo demasiado, o me quedo estática como un soldado,
veo que mucho miro a los costados o mucho miro hacia abajo. Entonces, todo esto, gracias al video, voy a poder analizarme yo misma, los errores que estoy cometiendo. Por ende, al ver ese video, en la siguiente práctica, no voy a volver a cometer esos errores. Y ya cuando llegue la presentación, me va a salir excelente la presentación. Hay personas que le tienen pánico, es normal que tienen pánico al salir al frente, ¿cierto? ¿Alguien ha practicado, aparte de la cámara del video, ha practicado otra técnica? Como por ejemplo la técnica del espejo. ¿Alguien ha practicado? ¿Alguien ha practicado esa técnica? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Nos paramos obviamente delante del espejo, ¿cierto? Y empezamos a mirarnos, ¿no? Para tener así nuestra mirada hacia el auditorio, ¿cierto? Para que no intimidemos, tampoco nos intimidan, ¿cierto? Entonces ahí se va a ver prácticamente tratar de perder ese miedo, ¿cierto? Y encima vemos, digamos, cómo nos ponemos, si hablamos lento, entonces nos ayuda. Yo les recomiendo también que practiquen eso del espejo, o practiquen del video, o por último, pidan a su prima, a sus hermanos o a su madre que los escuchen su exposición. Y ellos ya lo van a calificar a ustedes o les van a decir qué errores ustedes están cometiendo para que, llegado su momento, no cometan nuevamente esos errores, ¿no? Muy bien. Luego tenemos cómo realizar presentaciones. Voluntario, por favor, que me pueda hablar del primer punto, centrarse en lo fundamental. ¿Vamos? ¿Vamos, jóvenes? El primer punto. ¿Puedo yo, Lisa? Vamos, solamente tenemos 5 minutos. Explicamos este punto y lo dejamos ahí. Vamos, sí. Ok, gracias. El conocimiento profundo del trabajo objeto de exposición es un aspecto que confiere autoridad para quien habla, la cual se manifiesta en la presentación de los aspectos fundamentales del informe a presentar por el expositor. Muy bien. Vuelvo a repetir. Nuestro trabajo de investigación puede constar de 200 páginas. Y las 200 páginas, ¿será que las vamos a leer todas las páginas y las vamos a explicar? Les pregunto. Tenemos que en el tema principal e ir desglosándolo tal y cual. Exacto, ¿cierto? Dentro de la investigación científica, en una defensa, lo más importante es que van a hablar obviamente del tema, del problema, de los objetivos, de las variables, de los diseños metodológicos, que ahí entra qué tipo de investigación es y qué métodos han utilizado. Luego pasa análisis de datos, en el cual obtenemos los resultados de nuestras encuestas, en el cual ahí van a salir, ya depende, ustedes van a utilizar diagramas, histogramas o polígonos, donde están las curvas, en el cual ahí representa acerca de los datos que ustedes han tenido de su variable, es decir, los resultados de nuestra muestra, ¿no? Y finalmente concluimos con la conclusión y las propuestas de nuestro trabajo de investigación. Como le digo, no le damos mucha vuelta o no le dan mucha importancia al marco teórico. No, el marco teórico no. Pero, para probar su tutor, su trabajo de investigación, sí le va a dar, ella sí le va a dar importancia a su trabajo de investigación. Pero en la defensa no le da mucha importancia. Pero si ustedes utilizan términos en su objetivo y no tiene relación con la variable, no tiene relación con los resultados, quiere decir que ustedes no dominan, por ende los van a hacer patalear en el marco teórico. Entonces, ustedes se tienen que concentrar más en aspectos más fundamentales de nuestro trabajo de investigación. Eso es lo que les acabo de decir.
objetivos, métodos, hipótesis, análisis de datos y todo eso más. ¿Listo? Entonces ahí nos dice centrarse en lo fundamental de nuestro trabajo de investigación. ¿Listo, jóvenes? Entonces nos quedamos aquí y continuamos para la siguiente clase. Muy bien, jóvenes, detener la Recording grabación stopped. y dejar de compartir. Lisa, una pregunta. ¿Este es el último tema del lenguaje o hay más? Sí, este es el último. Gracias. El lunes ya terminamos. Por favor, Y lean, dicen que no jóvenes. hay el capítulo 5. Ah, ¿este es el 5? Sí, sí, el 5. Lean, por Ah, favor, ya. jóvenes. Estudien, estudien, estudien. Muy bien, nos vemos el día lunes y concluimos el tema número 5. ¿Listo? Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, chao, Hasta luego, chao. Lisa. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego.